Bienvenidos a Poder Fantasy. Hola, ¿qué tal amigos de Poder Fantasy? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa favorito de Fantasy Football. El día de hoy, como siempre, les traemos un programa repleto de noticias y de consejos para la próxima temporada. Y tenemos un invitado de lujo, eso todavía no se lo vamos a adelantar, aunque probablemente ya lo estén viendo por aquí abajo. Pero quisiera primero presentar al Bisturi Mario Ontiveros con ese bigote. Mario, ¿cómo estás? Bien, ya saben que me la vivo modo playero, modo vacacional. Yo me la vivo relajado y muy feliz de hablar de fantasy, como siempre. Sí, no, el look playero nunca puede faltar contigo. Quiero presentar ahora a Alejandro Orellana y su fondo de los Packers. ¿Cómo te va, Alex? Pues yo estoy muy nervioso por el draft y también un poco nervioso por ver el look de Mario. De verdad es increíble cómo llega el día de hoy. Pero bueno, hoy tenemos un invitado que también es parte del club de fans de Corey Davis, entonces estoy muy feliz de esto. Vamos a hablar un poco de Corey Davis en este programa, a lo mejor un mucho. Y por último, pero no menos importante, antes de presentar al invitado, Gerardo Martínez. ¿Cómo te va? ¿Qué onda, amigos? Alex, Rolando y sobre todo el nuevo integrante, porque ese look nunca lo habíamos visto aquí en Poder Fantasy. Hola, Mario, ¿cómo andas? Y pues bueno, para no hacerla más de emoción, nuestro invitado de hoy es un gran analista de Fantasy Football. De hecho, es el actual campeón del European Fantasy Football Contest de la actual temporada, de la temporada 2. Es participante en la Cueva del Fan y es un gran fanático de los 49ers de San Francisco. Él es Chato Romero. Chato, ¿cómo te va? ¿Qué hay, amigos? Rolando, Mario, hola Jerry, un gusto estar aquí con ustedes, la neta, les agradezco muchísimo la invitación, feliz de poder aquí cotorrear con ustedes y hablar de temas de NFL, de fantasy fútbol y por lo que veo tal vez de una sección de chismología o cosas por el estilo. Para pasarles contexto, antes de que entrara Chato estábamos echando el chisme a todo lo que daba, entonces a lo mejor también vamos a chismear un rato. Obviamente vamos a empezar hablando del draft, porque pues ya estamos a nada del draft, a una semana exactamente, y bueno, cuando salga este video a menos días, pero quisiera preguntarles a todos qué esperan del draft, qué movimientos creen que saben haber al principio. Quisiera empezar contigo, Mario Ontiveros. Yo veo una camada muy talentosa de receptores en este draft. Veo talentos que pueden ser generacionales. En el caso de Pitts, yo creo que sí va a ser un talento generacional y sí va a cambiar mucho. O sea, sí, todo lo que es físicamente y como atleta es impresionante. Y sí veo un draft en donde las primeras rondas se llenan de cosas. Las primeras selecciones, las primeras 3 se van puros quarterbacks. Y ya después empiezan a salir. Y no veo la posibilidad de que se vaya ningún corredor en la primera ronda. De eso estábamos hablando antes de empezar el programa. Chato, quisiera preguntarte sobre esta opinión de Mario. ¿Tú crees que de verdad no se va a ir ningún running back en la primera ronda del draft? Fíjate que me lo he estado preguntando a mí mismo prácticamente todos los días. ¿Qué debería suceder o qué podría suceder para que fuera un running back en la primera ronda? Y la realidad es que solo veo tal vez 2 equipos o 3 que podrían ser contendientes a llevarse un running back. Uno que tiene una necesidad cabroncísima, que son los Steelers. Pero también siento que tienen muchas otras necesidades en muchas otras facetas de su equipo. Para mí sería un desperdicio que ellos lo hicieran, pero sí lo veo como un candidato a hacerlo. Miami por ahí creo que podría tomar un riesgo con Najee Harris con su segundo pick de la primera ronda, pero mientras más se acerca el día, más me voy convenciendo que el primer running back se va a ir tal vez en el segundo o tercer pick de la segunda ronda. Estoy de acuerdo ahí con Mario. Ore, ¿tú cómo ves este draft? ¿Qué podemos esperar? ¿Y tú estás de acuerdo con esto de que no se va a ir ningún running back en la primera ronda? Igual totalmente coincido que no se vio ninguno en la primera ronda, incluso en mi mock no puse a ninguno. Lo que decíamos, los Steelers eran los que puede ser, pero con esa línea ofensiva que tienen, preferiría irme por Walker Little o quien sea que esté en ese momento. Para mí es más necesidad que ir por Najee Harris, Travis Etienne o quien sea. Y en segunda ronda sin problemas puedes agarrar a Michael Carter, Javonte Williams. Entonces creo que Pittsburgh no tiene tanta necesidad en cuanto a eso, y creo que el primer running va a ser por los Jets y va a ser el señor Travis Etienne, que de una vez me quiero subir ese barco, porque claro que el de los Jets con Travis Etienne y sin nadie con quien compartir, cómo no, tienes que estar bienvenido al Fantasy Travis Etienne. Voy a estar muy feliz de draftearlo y espero que sea una tercera o cuarta y chamaqueármelos a todos ustedes, como dirían los abuelos, como Alan Carmona.
Saludos a Alan Carmona, que es nuestro productor. Yo sí creo que Pittsburgh podría ir sin ningún problema por un running back. Al final, como tú dices, va a ser muy importante también reforzar esa línea ofensiva. Pero pues yo no veo, o sea, yo sí veo que Pittsburgh tiene esa necesidad muy, muy latente. Pero a ver, quisiera preguntarte a ti, Gerardo Martínez, ¿cómo ves a pocos días de que inicia el draft todos estos movimientos o cómo crees que va a venir? Yo coincido contigo, la verdad. Yo sí creo que Pittsburgh se puede lanzar en primera ronda por Najee Harris. La neta se les acaba de ir, o sea, su titular se les acaba de ir Conner, entonces ya es más una necesidad de ellos. Sí, es que es justo por eso. Irreemplazable James Conner. Sí, es que justo por eso, esa posición nunca les existió a ellos en la temporada pasada, entonces yo por eso sí creo que los Steelers irían por algún corredor en la primera ronda. Ahora también creo que los Dolphins serán los primeros en agarrar también un receptor. Ok, ¿por qué, Chato? ¿Por qué? No, porque digo, mira, yo hago un mock draft semanal, por lo menos, desde hace un mes. Y coincido en lo que mencionaba Mario, que los primeros 3 picks iban a ser quarterbacks. Claro. Y yo ahorita pienso que probablemente los primeros 4. En mis mock drafts de hace un mes, tenía tal vez a 3 quarterbacks en los primeros 8 picks, porque tenía a Penny Sewell yéndose ahí tal vez con el segundo pick a los Jets, Kyle Pitts no pasando del 5º a 6ª posición, Ja'Marr Chase incluso pudiéndose colar por ahí también a la 5ª o 6ª posición. Yo la neta, ahorita regresé un poquito a lo de Najee Harris y running backs de Pittsburgh. En mi mock draft de esta semana puse a Najee Harris en los Steelers y pienso que el primer wide receiver en irse va a ser en el pick 7 con los Lions. ¿Y quién va a ser para ti? Ja'Marr Chase. Para mí es indiscutible. Sí. Porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Heisman, Chato, para ti, con Devonta Smith? Porque esta semana fue movidita para él, porque al final, pues la polémica entró, eso de que pesó 75 kilogramos. ¿Cómo ves tú este tema y en dónde crees que pueda caer? Mira, creo que el tema de Devonta Smith es mucho del hype que se generó en el partido por el campeonato colegial. No es que sea un mal prospecto ni que, o sea, pues es el Heisman, ¿no? A final de cuentas. Pero creo que hay ciertas preocupaciones en torno a él, sobre todo en cuanto al peso, a la carrocería que puede traer, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi último mock, también hablando de todo esto que se dio la semana, lo puse como el tercer wide receiver en irse. Puse a Jalen Waddle como segundo yéndose a Carolina y a Devonta Smith como el número en el pick 12 a Philly. Sí creo que puede llegar a caer algo en el draft y sí creo que no está en la contienda por ser el mejor de la camada, ¿no? O sea, para mí ese es indiscutible Ja'Marr Chase. Y en la segunda posición, Jalen Waddle y Devonta Smith para mí están parejitos. Entonces, no vería raro que se fuera hasta la tercera, como hasta el tercer wide receiver de Devonta Smith. Mario Ontiveros, en caso de que Devonta Smith llegue a Filadelfia, ¿qué tanto crees que pueda aprovechar tener a alguien como Jalen Hurst de quarterback? Yo creo que le caería muy bien. No creo que sea un prospecto en materia de fantasy. Yo creo que los Leones de Detroit... ¿Quién? Perdón. ¿Quién? Estamos hablando de Devonta Smith, Devonta Smith, sí, perdón. Smith. Entonces, yo sí creo que la única selección así de la que estoy, bueno, aparte de la de Trevor Lawrence, pero de receptores, el que sí va a agarrar y va a tener que agarrar es Detroit. El que trae el cuerpo de receptores más blancos de la liga. Y yo creo que si se va antes Chase, yo creo que si Ja'Marr Chase se va, como por ejemplo con Miami, yo quisiera ir porque va a crecer ese pánico por tener un receptor. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Chato, antes de que se me olvide esta pregunta que te tenía, tú, aficionado a los 49ers, ¿a quién quieres en ese pick? Ya sabía que por ahí venía. No, sí, quiero a Zach Wilson, pero creo que los Jets se lo van a llevar y yo no quiero entrar ahí al hype
O bueno, a lo que se está tratando de vender como Mac Jones como el tercer pick overall del draft, yo creo que eso no va a suceder. Mac Jones, incluso en mi último mock draft lo puse cayendo hasta la posición creo que 20, sí, 20 lo puse en Chicago. Incluso vean los Pats, olvidándonos de que hubiera trades en ese día o de aquí a que empiece el draft, no veo a los Pats tomando un quarterback como Mac Jones con su primer pick a esas alturas, ¿no? Yo quiero para los Niners, de las opciones que son viables, me gustaría más Justin Fields, aunque el hype en los últimos días por Trey Lance a los 49ers ha crecido muchísimo. De tal suerte también en mi mock draft de esta semana tengo a Trey Lance, yo quiero a Justin Fields. Yo también creo que Justin Fields podrá ser la mejor opción para San Francisco, pero al final hay que ver, ¿no? Cómo se van dando pues las selecciones en el draft. Ore, ¿tú cómo crees que se vaya a dar ese tema? Y sobre todo, pues, ¿dónde crees que va a caer al final de Devonta Smith? Bueno, del tema de los 49ers, sobre todo creo que el Pro Day de hoy de Trey Lance generó un hype enorme, ¿eh? Me gustó bastante lo que hizo. Y lo de ayer de Justin Fields y su epilepsia, como que generó una duda, no sabemos qué tan bien o mal, pero generó muchísima. Entonces eso me preocupa un poco que vayan a bajar a Fields por esto. Se me hace que no tiene por qué, porque es algo que es controlado, pero siento que va a pasar. Lastimosamente, así es la NFL y sobre todo, si gastaron tanto capital de draft los 49ers, creo que no se van a arriesgar en Justin Fields. Exacto. Y viendo hoy a Trey Lance, claramente van a ir por eso. Y de Devonta Smith, a mí me encantaría en los Pats por algo, porque si alguien sabe mover a los receptores slant y toda esta parte, son los Pats y Bill Belichick. Entonces me encantaría y sería una solución para fantasy asombrosa. Entonces, para mí, bienvenido Devonta Smith en los Pats. Me encantaría muchísimo esto. Y creo que es el sistema donde se puede adaptar mejor. En los demás sí me preocuparía un poco de Devonta Smith por el tema peso. Y como decíamos, es increíble que Diego Reyes pese más que él, imagínate. Diego. Alex, pero Devonta Smith tendría, o sea, para que los Pats se llevaran a Devonta Smith tendrían que subir a huevo en el draft, ¿no? O sea, tendrían que subir por lo menos al top 12, por lo menos con el mismo Philly, ¿no? Yo no veo a Devonta Smith pasando de probablemente del pick 12. Sí, no, tampoco es como que lo vaya cayendo hasta el 15 para los Patriots. Pero ¿qué tanto tendrían que arriesgar, o bueno, qué tanto tendrían que dar a cambio de un pick a esa altura, Mario Ontiveros, tú que eres fanático de los Pats? ¿Qué estarías dispuesto a dar por un pick en el top 12? Si mira, el problema es que qué bueno que yo no soy el head coach y el que toma las decisiones, porque yo sí me volvería loco. Cuando juego en NFL yo sí doy todo, vendo todo cuando algo quiero, ¿no? Pero si sabemos es que Bill Belichick es lo más conservador que existe. Y en draft, y en el día del draft, es todavía más conservador. Entonces yo no creo que se vayan a mover. Yo no creo que vayan a arriesgar nada. Sí, hemos visto muchas veces a los Pats cambiar selecciones de primera ronda, hemos visto que se van muy conservadores. Entonces yo no creo que vaya a ser ese bombazo. Ya hicieron un gran gasto en la agencia libre, no creo que quieran hacer más gasto para ellos, para subir por un jugador que todavía hay muchas posiciones que tiene que reforzar el equipo. Entonces yo no creo que vayan a hacer ese gasto todavía. Oye, Chato, tú decías que no creías que los Pats fueran por un quarterback en el draft, pero entonces tú crees que se van a quedar con, obviamente yo también creo que se van a quedar con Cam Newton, pero ¿qué tanto puede durar esta relación de amor? Que a lo mejor ya no hay tanto amor entre los aficionados con Cam Newton. Un año, por lo menos, el que tiene contrato Cam, güey. Ya que lo ha mencionado varias veces, creo que lo mencionó incluso con ustedes la semana pasada o antepasada, que para él el peor quarterback titular de la NFL es Cam Newton. Yo no coincido con eso, la verdad. Creo que Andy Dalton está seriamente en la contienda. Pero Cam Newton tampoco es... o sea, yo creo que muchas veces tenemos memoria a corto plazo y la situación de los Pats el año pasado era infame. Entre la cantidad de jugadores que decidieron no jugar, y yo creo que todo eso fue una especie de plan maquiavélico a los que nos tiene acostumbrados Bill Belichick, güey. Yo no creo que Cam Newton sea el jugador que vimos el año pasado y tampoco creo que sea el peor quarterback titular de la NFL. Creo que, o sea, mi perspectiva de decir los Pats no van por un quarterback en el pick 15 es porque el valor que están obteniendo de regreso no tiene ningún sentido. Tú puedes ir a buscar quarterbacks en otras rondas con alguna expectativa sin invertir tanto capital de draft y
jugártela un año más con Cam Newton y mientras empiezas a reconstruir o empiezas a construir otra vez mucho mejor en otras líneas. Ahorita, por ejemplo, en el mock draft tengo a los Pats yendo por Zaven Collins de Tulsa, que me parece un super linebacker, y me parecería un pick más inteligente que ir a buscar a Mac Jones gastando capital de draft, que no vale la pena. Es por la misma razón por la que no creo que los 49ers vayan a agarrar a Mac Jones con el pick 3. No tiene sentido. Y ya conocemos los casos de una ronda 199 teniendo 7 anillos. Sí. Entonces, a mí tampoco se me hace que... Ya, Mario, sí, por bueno, favor. pero eso ya, Mario, ya. Sí. Ya, pero, Mario, por favor. Pero miren, también a mí me suena que Davis Mills puede caer en los Pats, ¿eh? Hay que recordar que Davis Mills era proyectado para hacer primera ronda antes de sus 2 lesiones en las rodillas y es un talento bastante interesante. Entonces yo creo que lo pueden aprovechar. Es un talento que nadie está volteando a ver y que tiene muchísimo potencial. Decíamos, fue por lesiones en la rodilla que no lo tenemos en la primera ronda, pero es un talento. Incluso a mí me gusta más que Mac Jones. ¿De verdad? Pero como para Sí. que se vaya en primera ronda, ¿tú crees? No, en primera ronda no. O sea, como digo, si no hubiera pasado las lesiones, sin duda sería primera ronda. Pues igual y sí. Tú, Gerardo Martínez, ¿qué opinas de esto? A ver, yo coincido con Chato, la neta. O sea, yo creo que Cam Newton esta temporada la va a romper. Así se los digo, la va a romper. Y la va a romper porque ya, o sea, la temporada pasada ya lo decía yo en un episodio, Edelman nunca tuvo al receptor que debería haber sido el target de Cam Newton. Y ahora que ya le reforzaron con 2 tight ends, ya le dieron al jugador que venía de Las Vegas, se me fue el nombre. Nelson Agholor. Agholor, perdón. Agholor. Bueno. Exacto. O sea, ya le reforzaron ahora sí la ofensiva y le dieron más opciones como para que Cam Newton ahora sí explote la ofensiva de los Pats. No la va a explotar como lo hizo Tom Brady, obviamente eso jamás lo va a hacer. Entonces creo que, o sea, la relación de amor que tienen los aficionados con Cam Newton va a pasar entre 2 a 3 años para mí. Pero ¿ustedes creen que ya con esos receptores que llegaron para esta temporada, los Pats ya tengan un mejor, o sea, bueno, sí, obviamente tienen un mejor cuerpo de receptores comparado con la temporada pasada, pero yo no, o sea, ¿ustedes creen que pueden ser un cuerpo de receptores competitivo teniendo en cuenta a todos los demás que hay en la liga? Sinceramente. No, o sea, yo los veo no ganando la división y la conferencia, no los veo, pero sí los veo en playoffs. Yo sí los veo en playoffs. ¿Cómo? O se sea, quedaron cortos la temporada pasada. Sí. O sea, pero tú crees, nada. pero no van a, para mí no van a competir obviamente para entrar a playoffs. Yo creo que sí podrían entrar ahí como un wild card. No, por favor, bueno. Yo no lo veo. No, tampoco. No. Ya, gordo, te estás cegando, mijo. Sí, no, o sea, yo con el gordo y yo sí los veo entrando a playoffs. O sea, no le van a ganar la división a Buffalo. Obviamente nunca. Y a Miami. Miami, yo tampoco creo que queden arriba de Miami. Yo no creo que Es que tú por qué odias a Tua. Tú por qué odias a Tua, man. Es que no, o sea, yo sí creo que pueden tener, con todos los regresos, y sobre todo sabiendo que las armas favoritas de Cam Newton son los tight ends, yo creo que sí puede tener un buen desempeño. La mejor temporada que tuvo Cam Newton fue cuando estaba con Greg Olsen. Chato, dile algo a este. De acuerdo. A ver, güey, yo creo que estamos, o sea, podríamos todos decir que todos los equipos entran a playoffs. Pero vamos a poner los campeones divisionales. Buffalo, Kansas, ¿quién les gusta en el norte? El que me digan. Baltimore. Pues sí, Indy, no me gustaría, pero bueno, los Browns, el que sea. O sea, los Browns también están fuertes. Yo también creo que los Browns, Entonces, y como candidatos adicionales, yo creo que está Miami, ya sea Baltimore o Pittsburgh o ambos. Y tal vez los Chargers por ahí podrían hacer la de todos. O sea, yo creo que los Pats no son tanto mejores o ni siquiera seguramente mejores que los Chargers o que Pittsburgh o Cleveland o Baltimore. No los veo. O sea, se tendría que dar una serie de circunstancias cabroncísimas para que se colaran a playoffs desde mi punto de vista. Oye, ¿y con Pittsburgh qué crees que vaya a pasar este año? Teniendo en cuenta que el inicio de la temporada pasada fue obviamente espectacular, pero obviamente fue un espejismo. Pero tú este año, ¿cómo los ves? Mira, la situación es mucho peor que el año pasado y como lo dices, al principio fue un espejismo y además la falta de creatividad, sobre todo del lado ofensivo de los Steelers. Yo algo comenté probablemente la semana 10-11 que me preocupaba muchísimo cómo estaba funcionando
el ataque ofensivo en Pittsburgh, el ataque, o sea, el juego ofensivo en Pittsburgh. Y eso se fue reflejando cada vez más y más y más y más cuando estaban pasando ya en un 74-75% de las oportunidades, cuando el juego terrestre era inexistente. Y yo creo que era inexistente por diseño. Y no porque fueran necesariamente ineficientes los running backs, que también lo eran, pero puta, la manera en la que fue creciendo la inoperancia y la predecibilidad del ataque de Pittsburgh, fueron cayendo y se fueron yendo en picada y todos vimos el resultado final. Creo que ahorita el panorama es bastante peor que lo que era el año pasado. Roethlisberger está pues, un año más viejo, más gordo y más barbón. Perdieron a Pounce y la línea ofensiva. Son muchas situaciones y circunstancias de las que no te repones tan fácil. Entonces, Pittsburgh tal vez podría competir con base en su defensa y colarse a playoffs, pero de lo que parecía ser un contendiente a llevarse una temporada perfecta el año pasado, ahora, hay kilómetros de diferencia. Pittsburgh, yo creo que su mejor escenario sería aspirar a un wildcard. Sí. Yo también creo que si acaso entran a postemporada será de wildcard y tampoco estoy tan seguro de eso. Ore decía, Chato, que obviamente el ataque terrestre era ineficiente, se veía, ¿no? A lo mejor había veces que funcionaba más un jet sweep que correr, ¿no? Con tu backfield. Sí. Entonces, ¿tú cómo ves estos? Al final, yo tampoco veo que esta temporada vayan a ser mejores que la temporada pasada. Obviamente fue un espejismo, insisto, pero no creo ni siquiera que ganen 9 juegos, o tal vez ahí 9 con mucha suerte. No, yo creo que el mejor escenario para Pittsburgh incluso sería perder para poder tener un mejor quarterback la próxima temporada. Creo que ese sería un buen escenario para ellos y que puedan... Es que ya va a ser una franquicia que va a tener que rediseñarse por completo ya después de la serie de Roethlisberger. Como decíamos, tienen que ir por un tackle en primera ronda sí o sí. Se fue Villanueva también, Pouncey. O sea, tienen que buscar algo. Entonces, y decíamos, lo que decíamos, en primera ronda puedes ir Walker Little, cualquiera que quede, Taven Jenkins, hay muchísimos. Y en segunda tienes que ir por un corredor porque es inexistente. James Conner fue una increíble cómo le sacó de quicio a varios acá. Ajá, para llenar un espacio. Imagínate. Qué bueno que no hiciste ese trade, Rolando, porque tú estuviste cerca de dar muchas cosas por James Conner. Y fue una locura lo que estabas haciendo. No, el espejismo. No sé qué estabas pensando, el espejismo Pittsburgh. Pero eso fue la semana 1, Ore, por favor. Antes de que viera que de verdad era inexistente todo ese... Bueno, pero ibas a dar a Kelce. No, pero eso era un decir. Ese era un decir. A ver, no, tú a mí me ofreciste a Kelce y si yo te daba a Zeke Elliott. Claro que no, por favor. Sí, no me quemes así. ¿Cómo no? Si Mario estuvo de testigo y hasta me regañó por estar negando todas tus propuestas, que de hecho sí fue mi error, pero... Nada más era para ver qué estabas dispuesto a dar, porque tú te cerrabas a hacer trades. Pero nada, pero sí jamás te faltaban running backs duro, Digo, quién sabe qué semana lo hayas hecho, pero si fue a partir de la semana 5 ir por Zeke Elliott, sí era de valientes, güey. No, sí, es que sí, de hecho sí quería a Zeke Elliott en la semana 5, pero porque me llegaron todas las lesiones. Me llegaron las lesiones de Miles Sanders, de Raheem Mostert, me llegaron un chingo de lesiones. De Miles Gaskin, la de Miles Gaskin. Pero Miles Gaskin, no me acuerdo si yo lo tenía. El chiste es que lo agarraste después, ¿no? Lo agarré después, y también se lesionó al final. Pero bueno, fue una temporada muy complicada. Por cierto, Chato, no sé si sepas, pero aquí, de Poder Fantasy, somos los fans número 1 de Travis Kelce. Aquí no hay un fan mayor de Travis Kelce que nosotros. Para nosotros, lamento decirles que no. Yo inventé el fandom de Travis Kelce. ¿Fuiste tú? Yo lo he drafteado en Fantasy yo creo que desde la temporada de Rookie, güey, y en ronda 5. Yo soy fan de Travis Kelce. ¿Esta temporada se puede ir en la ronda 1 del draft? Se va a ir. Se va. Sí, se puede ir. En muchos drafts se va a ir. ¿Hasta qué punto estarías dispuesto a agarrarlo? O sea, si tienes el pick 8 en una liga de 12, ¿qué tan alto lo agarrarías? No rifo en el pick 8. En el pick 8 no me rifo. Yo iría a buscar running back indiscutiblemente en el pick 8. Sí. Travis Kelce me gusta mucho si estás tal vez entre el pick 10 y el 12 y los running backs que quedan para que tú puedas seleccionar en la vuelta los ves todos similarzones y solo te puedes hacer... es un escenario a lo mejor es muy específico, güey, pero estás en el pick 10 y quedan 5 running backs que te gustan. ¿Okay? Entonces, si te llevas a uno de ellos, lo más probable es que el segundo ya no te vaya a regresar, que en la vuelta se vayan los 5.
A mí, yo en ese caso, si los 5 running backs me gustaran de manera similar, ahí sí iría por Kelce y tomo un running back en la vuelta, pensando que fueran más o menos del mismo calibre. En un pick 8, puta, se me hace altísimo. No me rifo. La neta, yo no me rifo en un pick 8 y me por Travis Kelce. Y a los otros dos del pelotón, ¿hasta dónde crees que se puedan aguantar? Porque al final son indiscutibles. O sea, para mí se van a ir también muy temprano. O sea, obviamente el caso de Kittle y de Waller. De Darren Waller y de Kittle. Ajá. Yo la verdad considero a Kittle de arriba de Darren Waller. Creo que se nos olvida por lo que sucedió la temporada pasada con la lesión de Kittle, que fue verdaderamente circunstancial y no es algo que sea recurrente en su carrera. Fue un pase mal lanzado por Jimmy Garoppolo, que le dieron un madrazo en la pierna y lo mantuvieron fuera un ratote de la temporada, ¿no? La verdad es que Kittle está más cerca de ser el tight end 1 que el 3. La competencia es por el tight end 1 entre Kittle y Kelce desde mi punto de vista. Darren Waller tiene mucho volumen. No olvidemos que también es un tight end, es un jugador más veterano, tiene 28 años. En esta temporada va a cumplir 29 y eso también, digo, de alguna forma mermará algo su desempeño, ¿no? Kelce ya tiene, esta temporada cumple 32, me parece. Kelce no parece estar por detenerse, debe estar jugando ahorita lo mejor que juega en su carrera, pero Kittle se nos olvida de repente que el año pasado era la conversación de quién es el mejor tight end de la liga. Creo que el mejor tight end de la liga es George Kittle. Para cuestiones fantasy, Travis sigue siendo hasta ahorita el número 1, pero Kittle tiene ese potencial también de ser el eje de la ofensiva, de tener un volumen suficiente como para estar ahí 1 a 1 en cabeza a cabeza con Travis Kelce. La habilidad que tiene para generar yardas extra, yardas después del contacto, es brutal. Para mí es el primer tier son Kelce, Kittle, el segundo tier son Waller y Andrews. Con Andrews con un potencial que no ha llegado a realizar y que el año pasado para mí lo traía entre ceja, oreja y madre y no pudo capitalizar muchísimas oportunidades, sobre todo en zona roja. Y ya después de ahí ya viene una especie de primer pelotón o primera nebulosa o maraña de tight ends que me empiezan a causar muchos conflictos. Creo que el que más despega de esos es TJ Hawkins, para mi gusto. Pero para mí son Hawkins, son Goddard, Tonyan, Fant, están como en esa rayita. El que menos me gusta de todos es Robert Tonyan porque se volvió demasiado touchdown dependent. Y cuando no, o sea, si no hubiera tenido los touchdowns y debería tener una regresión negativa, en este caso, podría lastimarnos a muchos si vamos a buscarlo esperando lo que hizo el año pasado. Y después viene la maraña ahí de los Gesicki, Logan Thomas, los dos nuevos de los Pats, Jonnu Smith y Hunter Henry, y ya terrenos en los que no me quiero meter mucho, la neta. Pero competencia real por el número 1 entre los dos que empiezan con Kelce y Kittle. ¿Y dónde crees que vaya a entrar directo Pitts? ¿Cómo? ¿Dónde crees que vaya a entrar Pitts? O sea, ¿a qué? O sea, viendo lo talentoso que es. ¿En qué tier? ¿Qué? Ajá, top. Top 20 yo creo que puede entrar en el top 20. Yo lo draftearía tal vez como el tight end 16 o 17 con el potencial que eso representaría, ¿no? Y dependerá evidentemente del equipo en el que caiga. Yo creo que los verdaderos candidatos a llevarse a Kyle Pitts están entre el pick 5 y el... O sea, ¿no lo ves en Atlanta? 7. Sí lo podría ver. Para mí Atlanta es llevarse a un QB o a Kyle Pitts. Es lo más alto que se va a ir Kyle Pitts en ese pick, pero no lo veo pasando del pick 7. O sea, si llega al pick 7 ya fue un regalo. Oye, aquí tenemos al fan número 1 de Irv Smith Jr., es Alejandro Por favor. Orellana. Él tiene un Irv Smith hype Jr. tremendo. O sea, de verdad, se está alocando demasiado. ¿Qué podemos esperar de Irv Smith Jr.? ¿Para mí o para Ore? No, pero Ore ya me lo dijo que va a ser top 5. Ore ya se Estoy volvió haciendo loco que va a ser campaña. top 5. Ya, top 5 no. O sea, Ya me volví loco. Tiene el potencial de ser el Irv Smith que vimos a finales de la temporada regular el año pasado, ¿no? Yo creo que ese es, no deberíamos esperar que eso fuera, porque partidos como ese que tuvo no se van a dar cada semana. Irv Smith tiene el potencial de ser un top, seriamente tiene el potencial de ser un top 12 y con algo de suerte, si las cosas se dan en su favor, podría terminar entre el 8 y el 5 tal vez.
Adentro del top 4, incluso no. dentro del top 5 lo veo dificilón. Pero entre el 6 y el 10 creo que sí se puede clavar. Mira, ahí sí en el top 4 ni yo lo digo, ¿eh? Ni Sí, yo me atrevo a decir que es top 4. Sí, exacto, güey. Ahorita estaba Chato diciendo que Kyle Pitts por ahí estaría en top 16, ¿no? Lo ponías como por el 16, pero eso para mí es un abismo de diferencia entre lo que puede hacer el top 16 a lo que puede hacer Travis Kelce, que va a terminar siendo para mí el tight end número 1. Entonces, ahora a esto iba mi siguiente pregunta, Chato. Si tienes el pick 1 de tu draft, pues te la pelaste porque no vas a agarrar a Travis Kelce jamás en la vida. Absolutamente. Y probablemente tampoco agarres a George Kittle. Pues, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿tienes que dejarlo ir hasta la ronda 7, 8 para agarrar un tight end o a lo mejor por ahí? Sí, si tuvieras el primer pick, y digo, hablando de un formato de draft snake, ¿no? Que ya debería ser la regla. Todo lo demás son aberraciones. Si tienes el pick 1, puedes rogar para que te caiga George Kittle a finales de la segunda ronda. Yo, en las finales de la segunda ronda, con los ojos cerrados lo tomo. No, claro. Sin dudarlo, absolutamente me llevo a George Kittle, lo emparejo con Christian McCaffrey y ya veo qué otro running back o wide receiver tomo al principio de la tercera ronda. Si no logra llevarme a Kittle, no, por Darren Waller no es alguien por el que haría el reach al final de una segunda ronda de un draft de fantasy. Entonces, yo lo que probablemente haría sería esperar hasta el sector de tight ends, probablemente entre Gesicki, como pon tú del 9 al 15, dependiendo de la ronda. No me gusta luego mucho hablar de rondas específicas de draft, porque esas van variando dependiendo cómo se va desarrollando tu draft, ¿no? Pero sí me gusta hablar del orden en el que salen los jugadores de la posición específica. Entonces, probablemente entre Mike Gesicki, Logan Thomas, los dos de New England, Jonnu Smith y Hunter Henry, Evan Engram, Hayden Hurst e Irv Smith, podría salir algo relevante. Incluso me atrevería a poner ahí a Kyle Pitts. Si tuviera que hacer yo una apuesta, iría por 2 tight ends, pero tarde, ¿no? Tal vez, a lo mejor luego les digo, meterse en temas de rondas es un poco un pedo, pero en ronda 9 y 10 poderme llevar a Hunter Henry de alguna manera y en la ronda posterior llevarme a Kyle Pitts. Y también algo que quiero hacer este año es la apuesta de llevarme a los 2 de New England. Quiero tener en alguna de mis ligas fantasy, draftear de manera consecutiva a Hunter Henry y a Jonnu Smith para ver si alguno de los 2 o los 2 llegan a pegar. No es algo que voy a estar haciendo en todas las ligas, pero quiero hacerla de pedo en alguna y llevarme a los 2. Un experimento. Pues en la nuestra. Por cierto, estás invitado también. Vamos a hacer aquí una liga chingona. Eres tú, es obviamente Adam Rank, es Mau, es Yaka. Entonces vamos a hacer una liga aquí chingona. Venga. Estás solamente invitado. Pero con usted no se va a poder, ya les avisé la estrategia. Bueno, por supuesto ya no vas a poder hacer eso. No. Pero yo de todas formas, yo no tenía planeado ir por ninguno de esos 2 tight ends. No sé si Mario se quería arriesgar. Mario, ¿tú qué? No, a mí también sí me gustaría en una de mis ligas hacer eso, porque yo sí creo que alguno de los 2 va a poder pegar. Yo creo que por el estilo de juego de Cam Newton sí vamos a ver que va a pegar alguno de los 2, y sí me lanzaría a ver cuál es. A ver, vamos a hacer algo, Mario. A ver. En la liga, güey, solo tú, bueno, no solo tú o yo. Ya, Rolando ya dijo que no quiere saber nada de ellos. Ya no quiero nada de ellos. Ahora no sé, y Gerardo tampoco. No, yo quiero Irv Smith y ya. Yo con Irv Smith me voy al campeonato. ¿Qué te pasa? Vamos a hacer algo, güey. Sea quien sea que elija el primero, le deja tiene que llevar al segundo en la ronda. Se firma, claro. Firmado. Ojo que Mario está salado con los tight ends, entonces estaría haciendo un favor, ¿eh? No, yo no estoy tan convencido de ninguno de los 2, porque al final no sé cuál de los 2 es el que va a tener como la batuta, no sé cuál de los 2 va a tener más volumen, ¿no? Que al final es lo más importante en el fantasy. Oriana, ¿tú harías esto? No, por supuesto que no, se va a hacer una locura, o sea, en una para probar, tal y como hice el año pasado con Tyson Hill y que al final funcionó. Es como esos experimentos que haces en las ligas que dices, no sé qué ya pasaron las series y hasta quiero jugar por diversión. En esas sí se hacen esta clase de cosas. Digo, como la quise de Tyson Hill, ¿funcionó, sí o no? Yo nada más vi que Tyson Hill sí me sirvió algunas semanas. Pero tú porque te quisiste aventar, porque en realidad tenías a Kyler Murray. O sea, yo no sé por qué fuiste por Tyson Hill si tenías a Kyler Murray de todas formas, ¿no?
Gerardo, tú, tight ends, ¿agarrarías a los dos de los Patriotas? ¿Agarrarías aunque sea uno, tal vez? Bueno, probablemente ya en No. nuestra liga no, pero en otra liga. No, yo tengo ya hasta planeado los que voy a elegir ya con ustedes y en todas las ligas que hagamos. Waller, porque ya saben que yo dije que Estoy enamorado de Waller. Waller iba a terminar como el top 1 de tight ends. No, estás loco, güey. Estás loquísimo. No, güey, hay forma. Waller. No, estás loco. Estás loco. Tira la alerta, tira la alerta. Tira la alerta, por favor, la alerta. No. No, es que yo sí creo firmemente en que va a terminar como top 1, de mí se acuerdan. Y si no lo agarro, voy por Andrews, y ya si tampoco lo agarro, voy por mi queridísimo amigo Hawkinson, que fue el que pues me salvó en algunas jornadas. Pero sí, no me iría por ninguno de los Patriotas, la verdad. Sí, yo creo que eso podría tener volumen, güey. O sea, el cuerpo de receptores, sí. Bueno, el cuerpo de receptores de los Lions, güey, no existe. Entonces podría haber buen volumen, sí, Hawkinson, la neta. Si T. Hawkinson puede ser una apuesta interesante, yo sí lo ponía en mi top 5, pero decir que Darren Waller va a terminar en top 1, no creo, a menos que seleccionen Travis Kelce y George Kittle, que ojalá que no, porque pues, para mí hasta me alegra más verlos en semana a semana en la NFL, ¿no? Pero no, sí. O sea, yo veo muy descabellado eso. Vamos a ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo, chato. Obviamente quisiéramos preguntarte que nos dieras uno que otro consejo a ti, a nosotros, perdón, y a la gente que nos está viendo, pues porque no es cualquier cosa, ¿no? Ser el actual monarca del European, ¿cómo se llama? Espera. Del European Fantasy Football por Contest. Favor. Sí. Entonces, ¿qué consejo nos puedes dar? Que se diviertan, güey, que jueguen fantasy fútbol. No, la neta, a ver, yo creo que a lo mejor son cosas muy repetitivas, o muy de principiantes, si lo quieren ver de alguna manera, pero lo más importante cuando tú empiezas a jugar fantasy en una liga, ya aunque lleves años jugando en una liga o en varias ligas, lo más importante es que primero conozcas los sistemas de puntuación de la liga en la que estás metiendo, que conozcas el roster, que sepas si tiene premium de tight ends, si son de 6 puntos por touchdown pasando, si es una liga de 2 quarterbacks o super flex, si vas a jugar con 2 o 3 wide receivers. El tema ahorita con los wide receivers se ha vuelto tan sustituible desde mi punto de vista, encontrar un wide receiver que funcione como flex o el espectro de wide receivers que están entre el 20 y el 35 y hasta el 40, la brecha que hay entre ellos es muy pequeña. Entonces muchas veces tendemos a arriesgar de más en una posición que no necesitamos arriesgar. ¿A qué me refiero con arriesgar? A invertir capital de draft alto. La máxima de ir por running backs temprano creo que sigue siendo vigente. Yo soy un ferviente creyente en ello. Y si tienes que dejar pasar a wide receivers de calibres Tyreek Hill, Davante Adams, o lo que antes era Julio, incluso ahora Stephon Diggs, el mismo Calvin Ridley, creo que se vale hacerlo. Creo que es más importante buscar minimizar el riesgo de no tener 2 buenos running backs y hay que irlos a buscar temprano. Jugadores por los que yo estaría dispuesto a dejar pasar running backs en primera ronda, finales de primera ronda o principios de segunda, Travis Kelce, tal vez Davante Adams en un segundo pick, pero mi consejo va a seguir siendo el mismo. Busquen running backs temprano porque la posición se esfuma rapidísimo. Y eso sí, diviértanse, jueguen fantasy todo lo que puedan, la mayor cantidad de ligas en la que puedan ser dueños responsables de sus equipos, porque si no, luego se vuelve una pachanga. Y sean activos siempre en cuestión de estar informados, de ver noticias, de seguir Twitter, de seguir a Poder Fantasy, de seguir a la Cueva del Fan, de seguirme a mí y a todos nosotros, porque ahí van a escuchar de repente muchos consejos, de repente van a escuchar pura pendejada, pero de repente van a escuchar y leer consejos interesantes de cosas que nosotros hacemos y que buscamos precisamente para que ustedes puedan tener un poco de información más digerida. Pero también hay que ser muy activos en el tema de la agencia libre, de los waivers y de los trades. Siempre busquen estar mejorando su equipo de fantasy porque nunca saben cuándo van a tener una lesión. Busquen profundidad, busquen cubrir espacios o posiciones en las que no sean fuertes y busquen tener un roster competitivo en todas las líneas. Esas son las cosas que a mí me gustan del fantasy y creo que me gusta transmitir eso también como analista de este bello pasatiempo. ¿Alguien más le quiere preguntar algo a Chato sobre esto?
Si no, yo tengo una pregunta ahí picosona. Pues que nos inviten a la europea, ¿no? A ver si le podemos quitar el título. A ver. Pues métanse, güey, ya no, Sí, ahí está la sí. solicitud. Ahí Viene la sí solicitud. la vi, sí la Tienen vi. la solicitud, ahí está. Ahí te quitamos el título. ¿Hay algún Órale. error del que te hayas arrepentido que dijeras, no mames, qué pendejo, la cagué? El año pasado, no sé, güey. Así que diga, no más, así que pendejada que de verdad, cómo hice esto, cómo alineé tal cosa así. La verdad trato de olvidarme de eso porque si no nada más me atormento, güey. El año pasado hubo un momento en el que yo iba bastante bien en una de mis ligas locales, digamos, y yo tenía a Jonathan Taylor y por ahí de la semana 6 me ofrecieron un trade de Travis Kelce por Jonathan Taylor. Jonathan fue precisamente en el bache de Jonathan Taylor en el que tuvo 3-4 partidos malos antes de recuperarse y cerrar cabroncísimo. Entonces hubo un momento en el que dije, puta madre, hubiera hecho ese trade, me hubiera quedado con Kelce, porque además incluía también a Mark Andrews. Yo tenía a Mark Andrews y a Jonathan Taylor, me daban a Kelce y algún otro running back ahí medio complementario. Pero fueron 3-4 semanas en las que dije, la madre, si hubiera hecho el trade, me hubiera mantenido competitivo. No lo hice, empecé la liga 5-0, creo que terminé 7-7, güey, terminé y me fue de la chingada, y fue precisamente mucho por esa brecha en la que Jonathan Taylor no tuvo tan buen desempeño. Me arrepentí un par de semanas y ya después lo dejé ir. Entonces yo prefiero tampoco clavarme tanto en los errores porque si no nada más me estoy torturando. Ese es el que me acuerdo del año pasado. De acuerdo. Oye, ya por último, no sale más que agregar algo, pero de mi parte. No, tengo un chingo de dudas. 18 semanas en la NFL, pros y contras para el fantasy. Contras, le veo verdaderamente pocos. El impacto. A ver, pros está chingoncísimo porque es una semana más de fantasy para todos, Sí, ¿no? Sí. Hasta para el campeón, güey, ¿no? O sea, es una semana más de fantasy para todos. Contras, de repente escucho mucho el tema de que los jugadores van a estar más cansados y que el desgaste y que van a tener que descansarlos de manera programada. Pues de igual manera podría suceder en una temporada de 17 semanas, ¿no? De 16 partidos contra 17 partidos. No creo que a fin de cuentas eso vaya a generar un impacto tan fuerte en cómo nosotros tenemos que ver el fantasy, ¿no? A fin de cuentas, hay algo que a mí me gusta decir mucho, ¿no? Nos gusta utilizar números arbitrarios, 100 y 1000, 10, 100 y 1000. ¿Por qué, güey? Porque es más fácil digerirlo para nuestro cerebro. O sea, ¿qué buscamos? Receptores de 100 targets o receptores de 100 recepciones o temporadas de 1000 yardas. ¿Por qué? Porque está más fácil decir, 1000 yardas que 987.2, güey, ¿no? Claro. Que si te pones a pensarlo, o sea, un receptor de 1000 yardas en una temporada de 16 partidos te está dando alrededor de 63, 64 yardas por partido. Entonces, ¿por qué es satisfactoria una temporada de 1000 yardas, pero un partido de 65 no lo es? ¿Me explicó? Claro. Entonces, yo creo que entre los contras es que de repente vamos a poder entrar a ese tipo de análisis que me parece hasta un cierto punto absurdo, pero digo, a fin de cuentas, si lo logramos entender de una manera en la que el impacto es, acuérdense que el fantasy es semana tras semana. Entonces, lo que sí, no vayan a hacer la aberración ahora de poner el campeonato fantasy en la semana 18. Ahora es después. Lo hice la vez pasada y me costó el título a mí, aparte, no fue nada. No, es que ¿cómo pones la final de la semana? No, por favor, en la última semana. Entonces, sí, yo creo que son puras buenas noticias, a fin de cuentas. Es más fútbol americano y es más fantasy para todos. Entonces, bienvenido, va a estar chingoncísimo. Todos de acuerdo, ¿no? Que lo mejor es eso, porque Sí. al final es una semana más de fantasy para todos, de estrés rico, porque para mí es un estrés muy rico. Y ya todo chingón, ¿no? Sí. Está chingón. Bueno, y ahora sí tenemos que cerrar. Chato, te agradecemos otra vez por estar aquí. Un honor que estés aquí, obviamente, y te reiteramos la invitación para la liga que vamos a abrir esta temporada.
pues ya estuvo, ¿no? Gracias a ustedes, la neta, me la pasé poca madre con ustedes. De verdad, el contenido que están haciendo está bien chingón. Me da mucho gusto que sus invitados vienen en ascenso, hasta que ya llegamos a mí, güey. Entonces ya no sé qué más van a traer, güey. Ya está cabrón, ya está cabrón. No, me da mucho gusto lo que están haciendo todos ustedes y en conjunto. La neta los felicito y les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ojalá que pronto podamos hacer algo más en conjunto con la Cueva del Fan, que seguramente saldrá algo muy cagado, muy divertido y a lo mejor no informativo, pero sí va a estar cagado. Sí, no, a lo mejor no enseñamos nada, pero vamos a echar desmadre. Exactamente, a fin de cuentas se trata. Lo que hacemos, ¿no? Sí, Prometo ya no estar sobrios. Definitivamente eso sí, prometo no estar sobrio ya. Ya estuvo que siempre estemos aquí tomando agua, ¿no? Yo... Solo el invitado trae chelas, güey. Sí, no, ya estuvo. Pero neta, gracias, carnales. Me la pasé de poca madre. Sigan con lo que están haciendo, que le está saliendo de poca madre. Muchas felicidades. Muchas gracias. Obviamente, muchas gracias a Mario Ontiveros, a Alejandro Orellana y a Gerardo Martínez. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @PoderFantasy, en Instagram, en Twitter y en Facebook como Poder Fantasy. Suscríbanse, piquen en la campanita para que estén pendientes de todo lo que subamos. Muchas gracias, obviamente, a toda la producción que está comandada por Alan Carmona y Alejandro Ayala. Y pues nos vemos la próxima semana. Esto fue Poder Fantasy.